Vaerá. Y pues el título tiene que ver con la palabra endurecer, ¿verdad? Refiriéndose más que nada en esta parte en esta porción semanal, por el endurecimiento del corazón del faraón, ¿verdad? Por ahí, por eso es que tiene ese título esta porción. Y está basada en el libro de Éxodo, capítulo 6, del 2 al capítulo 9, 35. También está el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 23 al capítulo 29, verso 21. También está el libro de los Romanos, capítulo 9, verso 14 al 17. El segundo libro de los Corintios, capítulo 6, del verso 14 al capítulo 7, verso 1. Y si es necesario alguna otra lectura, ¿verdad?, adicional en el contexto de la enseñanza. Y vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por estas personas que están aquí, por sus familias, por sus vidas, por aquellos que van a ver en línea. Te damos gracias, Señor, por aquellos que vinieron en la mañana. Te pedimos, Señor, que tu pueblo pueda escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque te pedimos ahora en el nombre de tu Hijo que apartes toda tiniebla de nuestra mente, toda tiniebla de nuestros ojos. Reconocemos que nuestros ojos no ven, nuestros oídos no escuchan, que necesitamos que tu Hijo venga a abrir nuestros ojos y nuestros oídos. Que tu Hijo venga a trabajar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Reconocemos eso y te pedimos tu ayuda. Aparta todo estorbo, toda tiniebla que no nos deje entender tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 2. Recordemos que la semana pasada ya el Señor había comisionado a Moisés y Aarón a que hablaran con Faraón. Y recordemos que el Señor le había dicho claramente a Moisés: te voy a dar instrucciones que tú hagas, tú las vas a hacer, tú cumple con hacerlas, pero de antemano te aviso, Moisés, que no va a ser por las buenas que Faraón va a dejar ir a mi pueblo. De antemano te estoy avisando, Moisés, que aunque tú hagas lo que tienes que hacer, él no va a querer, lo voy a endurecer y va a tener que ser con mano fuerte. ¿Se acuerdan? Va a tener que ser con mano fuerte que yo lo saque de ahí. Van a tener que ver maravillas. Se refiere a cosas portentosas, ¿verdad? Porque a veces al escuchar la palabra maravilla creemos que todo será bueno. Creemos que es porque va a suceder cosas buenas. Y no, en el contexto bíblico se refiere a algo sobrenatural, a algo portentoso, ¿sí? A algo muy grande, que puede ser para bien o puede ser para mal, ¿sí? Y entonces le estaba diciendo a Moisés: esto va a suceder, de una vez te aviso, ¿verdad? Que va a ser de esta manera. Inclusive, acuérdense que hasta le dijo, ¿verdad? Voy a tener que matar a su primogénito, ¿verdad? Porque no va a haber otra forma de que él entienda. Entonces, en el 6.2, perdón. Habló todavía el Señor a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Señor omnipotente. Mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, en la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron.
Asimismo, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Yahweh, yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y aquí hay algo, ¿verdad? Esas maravillas que él iba a hacer, iban a ser ¿qué? Juicios, dice ahí. Él lo está diciendo, voy a hacer juicios increíbles ahí. Era lo que les decía, ¿verdad? Que a veces, pues por el contexto, ¿verdad? Que vemos en películas, caricaturas, desde niños, al oír maravilla, creemos que se refiere a algo muy bonito que va a pasar. Y no se refiere precisamente a eso, ¿verdad? Y aquí lo vemos, el Señor le está diciendo, yo los voy a librar, pero voy a hacerlo con grandes juicios. Porque Él iba a empezar a ejecutar juicios sobre Egipto, sobre Faraón. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim. Y vosotros sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por herencia, yo el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y comentábamos, ¿verdad?, en la mañana que aquí hay algo, otra cosa más, ¿verdad?, que podemos tomar de las Escrituras. Que a veces se nos hace difícil escuchar al Señor, aún las cosas que son buenas, cuando traemos congoja de espíritu, cuando traemos algo, una carga pesada, ¿sí? Y hay que pedirle mucho al Señor aquí en esta lección, ¿verdad? Vemos que estas personas se les decían cosas buenas, no se les decían cosas malas, ¿verdad? Se les decía que el Señor los iba a librar, se les quería dar el mensaje de liberación, ¿verdad? Que es un tipo de salvación, ¿verdad? Una imagen de la salvación, ser sacados de Egipto, mas sin embargo ellos no podían escuchar, ¿verdad? Por la congoja que traían en su espíritu, por la dura servidumbre. Y decíamos en la mañana que eso es verdad. A veces no analizamos, ¿verdad? Tomando esta lección, ¿verdad? Decíamos en la mañana que a veces no analizamos cómo está nuestra vida, cómo están nuestras casas, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿por qué mi hijo no se convierte? ¿Por qué es tan renuente? ¿Por qué no se encuentra con el Señor? ¿Por qué mi nieta, etcétera? Y tenemos que analizar, ¿verdad? La Escritura decía, recuerdo lo que decía el apóstol, ¿verdad? Que los hijos no deben ser, ¿qué? Entristecidos, ¿verdad? Por sus padres. ¿Recuerdan esa parte? Padres, cuiden de no entristecer el corazón de sus hijos, ¿verdad? Y si vemos que eso afecta al ser humano, alguien que trae una congoja en su corazón, que en el mundo lo podemos llamar depresión, tristeza, melancolía, resentimiento, muchas otras cosas, ¿verdad? Que están sembradas en el corazón, en la mente, claro que nos hacen a veces difíciles aceptar los mensajes aún de Dios, aún los buenos, ¿verdad? Aún se nos hable del amor de Dios, de algo que es para nuestro bien. Sí, claro que es difícil,
Estas personas, aquí lo vemos, eran personas adultas, ¿verdad? El pueblo les había enviado un mensajero el Señor, ¿verdad? Una promesa y se les hacía difícil creerlo. No lo podían recibir porque tenían congoja en su corazón por esa dura servidumbre en que vivían, ¿verdad? Entonces aquí hay una respuesta también, ¿verdad? Para muchas preguntas. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué sembramos en el corazón de los nuestros, en nuestras casas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos edificando en sus vidas? ¿Algo que los va a ayudar a recibir al Señor? ¿O algo, verdad, que los va a hacer dudar del Señor? Que los va a hacer no aceptar, ¿verdad?, su mensaje. Hay que analizar eso también. Y habló el Señor a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante del Señor: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? ¿Verdad? Moisés le dice: oye, pues Señor, si ni los del pueblo me escuchan, que van a ser los beneficiados, ¿verdad?, los bendecidos con esto, menos me va a escuchar Faraón. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Hezrón y Camri. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Y los hijos de Gersón: Libni, Sinei, por sus familias. Y los hijos de Coat: Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de la vida de Coat, y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari: Malí y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabet su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Isar: Coré, Nefé, Sicri. Y los hijos de Uziel: Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré: Asir, Elcana y Abisaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales el Señor dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces vemos que empezó la narración, ¿verdad? Esta narración para decirnos de dónde procedía Moisés y Aarón. Pero vemos que empezó en un orden, porque empezó nombrando a Rubén, ¿verdad?, el primogénito, y el que nació después de Rubén, ¿quién fue? Simeón, ¿verdad? Luego Leví, y de ahí viene Moisés y Aarón.
Y ya no nos habla de los demás, ¿verdad? Ya no nos habla ni de Judá, ni de Neftali, ni de ninguno, porque la intención era decirnos de dónde venía aquel Moisés, como dice, ¿verdad? Aquel Aarón y aquel Moisés. Pero veamos que Dios se fue en orden, ¿verdad? En su descripción, ¿verdad? Se fue en orden hasta llegar a ellos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Yo soy Yahweh. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te voy a decir a ti. Y Moisés respondió delante del Señor: He aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de escuchar el Faraón? El Señor dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido por Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Verdad? Vemos que Dios establece un orden muy clásico que él tenía para comunicarse, ¿verdad? Le dice a Moisés: haz de cuenta que tú vas a ser como yo y tu profeta va a ser Aarón. Entonces tú le hablarás a Faraón a través de Aarón. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Algo que ya el Señor le había advertido, ¿verdad?, a Moisés. Yo voy a endurecer a Faraón para mostrar mi poder ahí, para que vean de lo que soy capaz, para que vean mis eventos portentosos, sobrenaturales, para que todos sepan quién soy yo. Decíamos en la mañana, ¿verdad?, que antes de empezar esta narración, después del capítulo 6, ya se nos había dicho quién era Faraón. Recordemos que Faraón no tenía, digamos, el mejor récord, ¿verdad? Pero antes de esta narración ya habíamos aprendido que ese Faraón mataba niños, ¿no? Que ese Faraón al que el Señor dijo voy a endurecer, ese Faraón antes de eso, ¿verdad?, era genocida. Buscó cómo matar niños de una manera, de otra. Y quién sabe qué otras cosas habrá hecho, ¿verdad? ¿Quién sabe qué otras cosas? Porque para hacer eso no se tentó el corazón, ¿verdad? Y luego el Señor dice, lo voy a endurecer para mostrar en él mi poder. Y vean lo que dice aquí, en verso 4. Y Faraón no los va a escuchar, mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Esta es una expresión muy poderosa. Yo voy a aplastar a Egipto, yo voy a poner mi mano sobre ellos. Y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Y otra vez nos dice ahí, con grandes juicios. Porque esas obras que él iba a hacer eran juicios que él iba a ejecutar contra Egipto. ¿Verdad? Él los iba a llevar a juicio. Y a Faraón también. Él sabe por qué, ¿verdad? Él los iba a ejecutar estos juicios, ¿verdad? Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y dice aquí, y sabrán los egipcios que yo soy, ¿verdad?, el Señor. Y decíamos en la mañana, qué contraste con eso, con lo que habíamos visto capítulos anteriores. Años antes de eso, ¿verdad? 200 años de eso, antes de eso, ese mismo Dios había salvado a los egipcios.
¿Se acuerda? Lo vimos en nosotros para allá. Por eso todo hay que tenerlo desde el principio hasta el fin en nuestra mente, ¿verdad? Todo eso es lo que nos habla de Dios. Y recordemos que a ese Egipto era el que Dios había salvado y le había dado vida por medio de un mediador, ¿se acuerda? Por medio de José. ¿Sí? Dios había hecho un plan para salvar a ese Egipto. ¿Se acuerda? Dios les había dado sueños para salvarlos. Dios había hecho un plan y les había dado un mediador, un salvador, para poderlos alcanzar. Y cuando todo eso sucedió y los egipcios lo reconocieron, ¿se acuerda que le dicen a José, la vida nos has dado? ¿Se acuerda? Ya entendimos todo tu plan. Al principio no entendíamos, éramos necios, pero ahora entendemos que tú nos has salvado la vida, ¿verdad? Y se acuerda que el mismo Faraón dijo, en ese hombre habita el Espíritu de Dios. Por eso Él va a decir cómo. Por eso Él va a estar sobre todos y los que quieran algo vayan con Él, ¿se acuerda? Porque en Él habita el Espíritu de Dios. Era otro Egipto, ¿se da cuenta? Era un Egipto que conoció a Dios. Un Egipto que sabía quién era ese Dios, ese Yahweh. Que había conocido a ese Salvador. Y sin embargo, ahora ese Egipto ya no conocía a ese Dios. Ya no lo conocía. Ya ese faraón nuevo que estaba, nada sabía de ese José. No le interesaba. ¿Se acuerda que lo vimos cuando le dice, el Señor dice, pues yo no sé quién es ese Dios, ¿verdad? No me impacta lo que Él me diga. ¿Verdad? Lo que Él me diga, no sé, no, para mí no importa. ¿Se acuerda? Lo vimos también la semana pasada. Y lo que dice el Señor, ahora van a saber quién soy yo. Ahora lo van a volver a saber. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Fíjense, aquí estábamos diciendo en la mañana, ¿verdad? Ellos ya eran grandes y sin embargo estaban en el plan de Dios. Y sin embargo caminaron en el plan de Dios, ¿verdad? Sin embargo se movieron en la voluntad de Dios. Se enrolaron en esta empresa que Dios había decidido. Así que, ahora sí que en el Señor no hay retiro, ¿eh? En el Señor no hay retiro. Aunque sea para salvar a uno a través de su vida. Aunque sea para salvar a 2, no sé. A lo mejor salvar a 100, no lo sé. Hasta el último momento, algo puede hacer Dios a través de nosotros. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor les había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo serpiente. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Y vemos aquí algo muy curioso, ¿verdad? Vemos que ante el milagro que estaba sucediendo, ¿verdad? Que esa vara se convirtiera en un ser vivo, ¿verdad?
se convirtiera en un ser vivo, en una serpiente, en un reptil, lo que fuese, ¿verdad? El punto era que había sucedido un milagro, una maravilla. Y Faraón, lejos de retractarse o de contenerse, se da cuenta que se pone a competir con Dios. Ah, ¿tú haces eso? Pues mira, no me sorprendes porque yo también puedo. Mis magos hacen lo mismo, hicieron lo mismo, ¿verdad? Así que no me sorprendes tanto con lo que tú haces, ¿verdad? Es decir, los llamó para que hicieran lo mismo. Sin embargo, la vara de Aarón devoró a las demás y eso no le fue suficiente a Faraón, ¿verdad? Por el contrario, dice la Escritura que su corazón se endureció y no los escuchó. Verso 14. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte en la ribera delante de él. Toma en tu mano la vara que se volvió serpiente y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido escuchar. Así ha dicho el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor, que yo soy Yahweh. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Y apestará el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sus estanques y todo depósito de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Entonces vemos que el Señor iba a convertir en sangre el agua del río, ¿verdad? E inclusive las aguas que estuvieran en la ciudad, que estuvieran en depósitos, en estanques, aún el agua que estaba en los vasos, ¿verdad? Toda el agua que estaba en Egipto sería convertida en sangre. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían vivir de él, beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto, ¿verdad? Seguía él compitiendo con Dios y no, pues mis hechiceros hacen lo mismo, ¿verdad? No le dio importancia a ese evento. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que el Señor hirió al río. Fíjense, 7 días estuvo esto. Entonces el Señor dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: el Señor ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y tus artesas.
Y vemos que ahora, ¿verdad? Ahora la plaga iba a alcanzar la casa de Faraón, ¿verdad? Iba a alcanzar a las ciudades. Y ninguna casa, inclusive la de él, ¿verdad?, iba a quedar exenta de esta plaga, de las ranas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Otra vez, ¿verdad? E hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y aquí Faraón, ¿verdad?, empieza a tal vez, ¿verdad?, de quebrantarse un poco, pero luego vemos la dureza otra vez de su corazón. Entonces el Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad al Señor para que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo, para que ofrezca sacrificio al Señor. Y dijo Moisés a Aarón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Siendo esta ya la tercera plaga y habiendo llegado ya más profundo, lo más sabio es que hubiera dicho, pues ahorita, ¿verdad?, de una vez. Y sin embargo dice: por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y solamente queden en el río. Y Faraón dice: mañana. ¿Verdad? Queriendo él todavía administrar eso, ¿verdad? En vez de haber aceptado de una vez ahí, ¿verdad?, el someterse al Señor, el haberse arrepentido. Y él dice: no, mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que sepas que no hay otro como el Señor, nuestro Elohim. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés al Señor diciendo tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo el Señor conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Entonces vemos, ¿verdad?, que este Faraón, pues, cuando venían las plagas, se ponía duro. Y ahora que el Señor tiene compasión y le da reposo, se pone duro también, ¿verdad? No reconociendo que el Señor era el que le estaba dando este reposo, no reconociendo la misericordia de Dios. Y comentábamos, ¿verdad?, que a veces así somos. Podemos criticar mucho a Faraón y sin embargo también tenemos que revisarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A veces buscamos al Señor mucho cuando estamos en algún problema, ¿verdad?, en alguna dificultad, o nos está corrigiendo con toda justicia. Y sin embargo, cuando viene ese reposo, ¿verdad?, después de haber obtenido de Él un reposo, no recapacitamos, ¿verdad? No nos damos cuenta, no recapacitamos, sino a veces hasta caminamos más hacia la dureza de nuestro corazón, ¿sí? En vez de haber aprovechado esos reposos que Dios nos estaba dando. ¿Cómo nos falta que nuestros ojos sean abiertos, verdad? ¡Ey! El Señor te está dando un reposo ahorita, aprovéchalo para corregirte lo que ya sabías,
para hacer lo que quedaste con el Señor a lo mejor, ¿verdad? Después de todo lo que pasó, te haya pasado, y viene un reposo, ese debería ser el momento, ¿verdad? Para hacer correcciones. Y no lo hacemos, muchas veces no lo hacemos, sino por el contrario, nos ponemos más duros, ¿verdad? Y estamos viendo en la vida de este hombre muchas cosas que debemos aprender y vernos hacia nosotros mismos también. Entonces el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Noten algo aquí. En las primeras 3 plagas, primero el Señor le mandaba la advertencia, ¿no? Primero mandaba a Moisés y a Aarón: si no haces esto, va a suceder esto. Aquí Faraón había dicho, se había primero suavizado y luego se endureció cuando Dios tuvo compasión de él. Y ya para la plaga de los piojos ya no hubo advertencia. Directamente se le envió Dios. Ya no fue Moisés ni Aarón a hablar con él, ¿verdad? Ya no fue así. El Señor estaba molesto. Ahí ya no le dio tiempo. Directamente le mandó la plaga. Entonces el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano, tu vara, y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos sobre todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el pueblo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus magias, pero no pudieron. Ya este era otro nivel de castigo de Dios. La primera vez había tocado cosas materiales, ¿no? El agua, etcétera. Esta vez directamente con ellos, ¿verdad? Directamente con sus cuerpos, tanto de animales como de personas. Y esta vez, siguiendo esa tendencia de competir con Dios, ¿verdad? Los hechiceros intentaron hacer lo mismo, pero esta vez ya no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Reconocieron, ¿verdad? ¿Sabes qué? Esto es otro asunto. Esto ya no es, ya hasta aquí llegamos. ¿Sí? Esa competencia con Dios tenía que cesar ya de una forma más dura. Y ellos reconocen: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Esos hombres habían podido imitar todo y eso endurecía el corazón de Faraón y se iba, ¿verdad?, con tranquilidad. Pero esta vez ellos mismos le dicen: no, mira, esto ya es Dios haciéndolo. Y él, contrario, ¿verdad?, a moverse, a ablandarse, se endureció, dice la Escritura, y no los escuchó. Ellos le estaban hablando, sus hechiceros le estaban diciendo, y él no los escuchó. Verso 20. El Señor dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: el Señor ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas de toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Asimismo, en la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra.
¿Se acuerda que gracias a José tenían esa tierra de Gosén? ¿Se acuerdan que lo vimos? Que gracias al mediador José se les dio esa tierra con un propósito. ¿Se acuerdan? Y aquí dice el Señor, cuando todo esto pase, sabrán, ¿verdad? Que yo soy el Señor en medio de la tierra, para que sepas, Faraón, que mando yo, para que todos sepan quién es el Señor de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Él estaba diciendo, y como señal podrás ver que yo haré una diferencia, ¿verdad? Entre la tierra de Gosén, donde está mi pueblo, y la tierra de Egipto, la otra donde no están, ¿verdad? Porque todo estaba en Egipto, ¿sí? Y esta va a ser la señal que tú vas a ver, que yo hago esa división. Y el Señor lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Elohim en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos al Señor nuestro Elohim, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos van a apedrear, porque ellos iban a sacrificar, ¿verdad?, becerros, los cuales los egipcios adoraban, ¿verdad? Era parte de sus deidades, de a quienes hacían adoración. Y si ellos los sacrificaban ahí, pues para ellos sería una blasfemia, ¿verdad? Los apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, como Él nos diga. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Yahweh vuestro Señor en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Pero al decir que no se vayan más lejos, no los estaba dejando en libertad, ¿verdad? Estaban negociando con ellos, ¿verdad? Váyanse hasta cierto lugar, les voy a dar chance, pues. Pero no como Dios quiere en realidad, sino como quiero yo. Y todavía oren por mí. Y así somos, ¿no? Así somos a veces, o muchas veces. Queremos negociar con Dios. Él dijo de una manera, no, Señor, mira, de esta manera. Y de todos modos, bendíceme. No es así. No es así, ¿verdad? Es difícil entender eso y aceptarlo, pero no es así. No es una manera, no es a nuestra manera. En este Faraón podemos ver muchas cosas, como un espejo. Y respondió Moisés, he aquí al salir yo de tu presencia, rogaré al Señor que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más. O sea, con tal de que no vuelvas a rebelarte. Con tal de como que sí, pero no, pero a la mera hora no. Con tal de que ya no estés en rebelión. No dejando ir al pueblo a dar sacrificio al Señor. Entonces Moisés salió a la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así,
deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes todavía, he aquí la mano del Señor estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnas, camellos, vacas, ovejas, con una plaga gravísima. Vemos que el Señor va subiendo de tono, ¿verdad? Y empieza cada vez a hablarle de una forma más dura a Faraón. Y el Señor hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera en todo lo de los hijos de Israel. Y el Señor fijó plazo diciendo: mañana hará el Señor esta cosa en la tierra. ¿Se acuerda que antes de eso Faraón fue el que más bien puso el tiempo? Mañana voy a acceder a eso. ¿Cuándo quieres, Faraón, que se haga? Mañana. Y ahora el Señor a él le está poniendo el plazo. Mañana lo voy a hacer. ¿Verdad? Para que sepas quién es el que manda. Ahora él estaba diciendo: voy a quitarte todo tu ganado, voy a matar a todas tus ovejas. Lo voy a hacer mañana. Pero vemos aquí una bondad de Dios, porque Dios le está diciendo que no lo iba a hacer en ese momento. ¿Cuándo lo iba a hacer? ¿Qué tenía que haber hecho Faraón? Arrepentirse en ese momento. En ese momento se tenía que haber arrepentido. La Escritura dice que tomemos el día señalado. He aquí el día de salvación. Que no se nos pase, dice la Escritura, ese día. He aquí el día de salvación. Dios le estaba diciendo todavía: lo voy a hacer mañana. En ese momento Faraón no se hubiera arrepentido. Tenía un día de ventaja, ¿se dan cuenta? Para haberse puesto a cuentas con Dios, haberse arrepentido. Porque Moisés ya le había dicho: en cuanto tú quieras, Dios te puede escuchar. En cuanto tú digas, puede cesar todo esto. ¿Verdad? En ese momento lo hubiera hecho. Dios le estaba dando todavía una esperanza, una misericordia. Lo voy a hacer mañana. Al día siguiente el Señor hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Vemos que Faraón, como había escuchado que eso iba a ser una señal, que los de los israelitas no iban a morir, envió, ¿verdad? A ver si era verdad. Y vieron que era verdad, pero en vez de conmoverse, se endureció más. En vez de haber dicho: sí, cierto lo que hizo el Señor, era verdad. Era verdad. Él dijo y ya lo vi y era verdad. Y se hubiera conmovido. Y por el contrario, ¿verdad? Por el contrario se endureció más. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y le esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Esos mismos, ¿verdad? Que antes competían con Dios, ¿verdad? Que antes competían, ya no podían. Esta ya era otro nivel en que Dios había tenido misericordia, ¿verdad? Había tenido compasión. Pero este ya era otro nivel, ¿verdad? Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó,
como el Señor lo había dicho a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y fíjense qué palabras tan terribles. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Qué palabras tan terribles esas. Esta vez, Faraón, voy a ser más duro contigo. Todas estas plagas las voy a enviar a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra, para que sepas que mando yo, no mandas tú, para que entiendas que el amo de todo soy yo. Yo soy el que pone las condiciones, yo soy el que dice cómo se va a hacer. Verso 15: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Fíjense bien todo lo que le está diciendo. Y te voy a quitar de la tierra. Y en la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Qué tremenda revelación ahí para Faraón. Porque Dios le está diciendo: y para que sepas que yo te endurecí, te entroné, te entronicé, para luego humillarte. Y sepas, y toda la tierra sepa quién soy yo. Qué tremendo es eso. Decíamos en la mañana, aunque este es un ejemplo muy burdo, pero decíamos en la mañana que algo muy burdo a veces podemos ver cuando hay un boxeador, ¿no?, mexicano muy famoso. Y si a ese boxeador le ponen un rival muy débil, ¿qué luego se dice de ese boxeador? Que peleó contra un ¿qué? Costal. Contra un bulto, contra un costal, ¿verdad? No, pues no tiene chiste, no es poderoso, no es fuerte, porque venció a uno bien débil, un X. Pues, ¿qué mérito tiene ese, verdad? ¿Qué mérito tiene ese? Hasta yo, la gente, no, hasta yo lo haría. Cuando pelea con un débil, pues no tiene caso. ¿Sí me explico? Nadie se va a dar cuenta de su verdadero poder. ¿Sí? Todos dudarían. Porque eso es lo que pasa con ese boxeador, ¿no? Luego todos dudan y lo hacen menos. Se llama Canelo. Mas, sin embargo, si ese boxeador derrota a uno durísimo, entonces sí dicen que qué poderoso es, porque no venció a un X, venció a uno bien duro, a un campeón. Lo venció y él sube, ¿sí me explico? Y él es reconocido. Y aquí Dios le está diciendo a Faraón: así te estoy usando. Te crees muy duro, yo lo hice así para que te creas muy duro, y cuando te aplaste, todos sepan quién soy yo. Para cuando te aplaste y te someta y a todo Egipto, no quede duda de quién soy yo. ¿Sí? Para que sepan que al más duro y más poderoso yo lo puedo quebrantar. A la nación más poderosa yo la puedo destruir. Y entonces sepan quién soy yo. Todas las naciones de la tierra vean mi poder. Fíjense qué tremendo es eso. Más le hubiera valido a Faraón someterse. Más le hubiera, esas oportunidades que le dio Dios, esas oportunidades que hemos visto. Faraón, si no haces esto, hasta te voy a dañar así. Mejor hazlo. Más le hubiera convenido someterse a eso, haber servido de sparring para Dios. ¿Sí? Porque es lo que Dios le está diciendo.
Y esto vemos que fue verdad, porque ya lo vimos la semana pasada en el libro de Josué, que aún los cananeos le temían al Señor cuando iban a cruzar Israel a la tierra prometida, porque habían escuchado lo que Dios le había hecho ¿a quién? A Egipto. Para eso lo usó el Señor también, para que otras naciones temieran a Él. Y hubo una mujer, ¿se acuerda que lo vimos la clase pasada? Que una mujer, escuchando todo eso, 40 años después, porque no se acuerda que 40 y tantos años estuvieron en el desierto, y ese testimonio duró hasta 40 años, ¿se da cuenta? Todos estos hechos, estos juicios y maravillas alcanzaron a una mujer 40 años después, que escuchó de todo esto narrado que Dios había hecho a los egipcios, y mejor sé qué, mejor coopero, dijo, mejor pacto con ese Dios, mejor pacto con Él, y que toda mi casa sea salva. ¿Se da cuenta? ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado. Fíjense la bondad de Dios. Envía pues, le está diciendo a Faraón, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Señor, hizo huir a sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra del Señor, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Verdad? Hubo gente que sí aceptó ese mensaje, ¿verdad? Que sí aceptaron y mejor obedecieron. Y hubo otros que no. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Yahweh es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que el Señor es, que Él es el Señor de la tierra. Pero yo sé, fíjense bien lo que dice aquí Moisés, pero yo sé que tú ni tus siervos teméis todavía la presencia del Señor. Él sabía, Moisés le estoy diciendo, sé, en realidad sé que verdaderamente no estás arrepentido. Yo ya sé, aunque me lo digas, llegó un punto Moisés en que le dijo, ya sé que no te has arrepentido de verdad. Ya lo sé. Dios también ya se lo había dicho a Moisés. Tantos eventos también le habían demostrado a Moisés que Faraón no era sincero.
que tenía un corazón endurecido, que su arrepentimiento no era verdadero. Moisés se lo está diciendo. Y todavía que aquí le va a dar una señal que ratifica eso. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados por el granizo, porque la cebada estaba ya en la espiga y el lino en la caña. Esas plantas, ¿verdad?, ya habían crecido y las había destruido el granizo. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. El trigo y el centeno apenas habían brotado, ¿verdad? Estaban brotando. Y eso no fue destruido por el granizo. Y Moisés había entendido esa señal. Porque todavía había más cosas por destruir. Porque todavía faltaba que eso también fuera destruido. Y dice la Escritura que eso fue destruido en la siguiente plaga. ¿Sí? Todavía faltaba eso. ¿Sí? Por destruirse. Por eso Moisés le dijo, ya sé que no te has arrepentido, porque estoy viendo también una señal que hay allá. ¿Verdad? Todavía falta que aquello también lo destruya el Señor. Por eso sé que no eres sincero. Fíjense qué tremendo es eso. Y salió Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad. Extendió sus manos al Señor, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Moisés tenía razón, ¿verdad? Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como el Señor lo había dicho por mano de Moisés. Fíjense, qué terrible es esto, ¿verdad? Qué terrible es esto que estaba sucediendo. Decíamos en la mañana que tenemos que tomar esto, ¿verdad? Esta lección también para nosotros, ¿verdad? Porque todos necesitamos ser corregidos por Dios. A veces decimos, no, eso era para Faraón, para los egipcios. Pero ese mismo Dios los había salvado a ellos antes. Ese mismo Dios había hecho un plan para alcanzarlos. Y ahora los estaba trayendo juicio sobre ellos. Vámonos al libro de Ezequiel. Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 28. El contexto aquí es que cuando vinieron aquellas guerras, ¿verdad? Aquellas guerras que empezaban a destruir el reino de Israel, el reino de Judá. Primero el Israel del norte fue el primero en que fue destruido y expatriado. Y después seguiría Judá, ¿verdad? En ese contexto, todas esas naciones estaban siendo juzgadas, ¿eh? Por eso en los libros de los profetas vienen profecías contra todos. Contra Siria, contra Tiro, contra Persia, contra Babilonia, contra Egipto, contra Judá también. Porque Dios había empezado un juicio en toda esa región. ¿Sí? Lo puede ver usted en los diferentes libros de los profetas. ¿Ezequiel qué? Ezequiel 28, 25. Y el contexto aquí, sí, el contexto de lo que vamos a leer, regresándonos un poco atrás, usted lo puede ver en las crónicas de los reyes, en los libros de los reyes, ¿verdad? Primero, segundo, por eso hay que leer las escrituras, ahí conocemos a Dios. Habíamos visto que cuando Salomón fue el rey que debía ser, todas las naciones de alrededor se sometieron a él y se sometieron al Dios de Israel.
La escritura dice que aún los reyes de Arabia venían y le daban ofrendas. Y que todas las naciones venían a escuchar su consejo y su sabiduría. Y se regresaban a sus tierras para hacer lo que él les aconsejaba. Dice la escritura que aún las naciones mandaban ofrendas a Dios para su templo. Habían venido a convertirse, ¿sí? Entre esas naciones, usted lo puede ver ahí en todos esos libros, por eso hay que leer las escrituras. Ahí se nos dice que aún el reino de Tiro y el rey de Tiro eran de esos que honraban al Dios de Israel, ¿sí? El rey de Tiro. Pero también pasando los tiempos, pasando las décadas, como lo vimos con los egipcios, todos se pervirtieron, aún el mismo Israel. Aún el rey Salomón, qué gran lección. Tuvo una parte en que era el rey que debía ser y luego se volvió en todo lo contrario, ¿se acuerda? En todo lo contrario. Y toda la nación se pervirtió, ¿se acuerda? Y en ese contexto, también ese reino de Tiro, que llegó a ser un buen reino, también se corrompió. También se corrompió. Y por eso Dios le da una profecía contra Tiro, ¿se acuerda? Y al rey de Tiro. Tú eras como un lucero de la mañana, pero te corrompiste, ¿verdad? Andabas, hasta te había dejado andar sobre joyas, ¿se acuerda? Pero te corrompiste y ahora te destruiré. Y en ese contexto, en todo eso que Dios estaba trayendo a juicio, es lo que sucede aquí, capítulo 25. Así ha dicho el Señor, Capítulo 28. 28, verso 25, sí. Así ha dicho el Señor, cuando recoja la casa de Israel de los pueblos, entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual le di a mi siervo Jacob. Porque el Señor había esparcido a Israel como castigo, había usado otras naciones, pero estaba dando un mensaje de esperanza. Y habitarán en ellas seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy el Señor. Él iba a hacer juicio, pero él mismo había empezado el juicio, ¿sí? En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás. No serás recogido ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy el Señor, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano te quebraste y les rompiste todo el hombro. Y cuando se apoyaron en ti te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Esto se refiere, usted lo puede ver en los demás libros, que hubo un momento que Israel le pidió ayuda a Egipto, una alianza para poder ganar las guerras, sobrevivir a las invasiones. Y Egipto le había dicho que sí al principio, pero a la mera hora los dejó solos, ¿sí? Y eso es lo que le está diciendo ahí a Dios. Pudiste ser como un bastón para ayudarlos, se apoyaron en ti,
pero fuiste como una caña cascada, porque cuando se apoyaron en ti, ¿verdad?, los lastimaste, se apoyaron en ti, se lesionaron, se cayeron, etcétera. No, habías dicho que los ibas a ayudar y no lo hiciste. Era parte del reclamo de Dios, a eso se refiere. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy el Señor por cuanto dijo: el Nilo es mío y yo lo hice, ¿verdad? Se habían glorificado de eso los egipcios. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas. Estarán desoladas por 40 años. Y esparciré Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho el Señor: al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos. Y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza, que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy el Señor, ¿verdad? Por lo que había sucedido. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino palabra a mí del Señor diciendo: hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Porque en esas guerras, es lo que les decía, Dios trajo juicio a Tiro por medio de Nabucodonosor y de Babilonia. Hizo que Nabucodonosor y su ejército sitiara Tiro. Por eso le había advertido en aquella profecía. ¿Sí? Y hizo que Nabucodonosor atacara a Tiro y lo sitiara. Lo sitió mucho tiempo y después entró y destruyó la ciudad. Destruyó Tiro. Pero ¿quién era el que había enviado ese juicio? Dios, ¿verdad? Era Dios el que lo había hecho por medio de Nabucodonosor. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga en Tiro, porque cuando entraron en la ciudad ya estaba tan empobrecida por el sitio que ya no hubo botín que tomar. ¿Sí? Ya no hubo botín que tomar por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Y él tomará sus riquezas y recogerá botín, sus despojos y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército por su trabajo con que sirvió contra ella. Le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? El Señor hace lo que Él quiere. Él usó a Nabucodonosor y su ejército para destruir Tiro, hacerle juicio, y ahora lo iba a usar para meterle juicio a Egipto. Y les iba a pagar con los tesoros de Egipto, porque trabajan para mí, dice el Señor. Son mis empleados. Yo les voy a dar, con eso les voy a pagar por el servicio que están prestando para mí. Fíjense, el Señor nos administra. Él es el amo. Sí, Él es el amo de todo, el dueño.
Unos creen que ellos son, no. Otros por allá, no. Es Él. Y Él usa unos para otros. Y con este le voy a pagar al otro. Y podemos creer, ay, pero el Señor nada más le hace eso a los paganos. Podemos llegar a creer eso. Vámonos al segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Segundo libro de Crónicas. Por eso, para conocer a Dios es conocer las Escrituras. Ahí está la sabiduría, en las Escrituras. Y en tener la disposición correcta de decirle, Señor, ayúdame a aprender a conocerte. Vámonos al segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Acuérdense que aún los reyes del pasado, ¿se acuerda que hacían una copia de las Escrituras? Y nosotros ni reyes somos y no las leemos todas. Y ellos, que eran los reyes, lo hacían. Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 21. Bueno, vámonos desde el verso 20, ahí vamos a empezar. Y le voy a dar el contexto de esto. En aquellos precisamente tiempos tumultuosos que Dios enviaba juicios, castigaba, levantaba naciones, levantaba ejércitos, con unos castigaba a otros. Todos esos tiempos que no fueron un año ni dos, sino décadas de tiempo, ¿sí? Cuando Dios había reprendido a Judá por sus reyes, que primero reprendió a Efraín y lo lanzó al exilio, y después empezó a juzgar a Judá. Hubo muchos reyes rebeldes, pero por ahí se levantó un buen rey que había sido Josías. Y ese Josías había hecho muchas cosas buenas para Dios. Mas sin embargo, después sucedió esto, verso 20. Y después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa del Señor, Necao, rey de Egipto, el que en ese momento era faraón de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates. Porque ese rey de Egipto subió para pelear con los reinos del norte, enviado por Dios. ¿Sí? Un egipcio también era usado por Dios. Lo había movido Dios a hacerle frente a los reinos del norte y a pelear también con los babilonios. Porque era el Dios el que estaba ajustando cuentas a todos. Y entonces Dios había movido al faraón de Egipto a hacer eso. Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra junto al Éufrates. Y salió Josías contra él, el que era en ese momento rey de Judá. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, porque él estaba en guerra con otras naciones allá al norte. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Porque era verdad. Si usted lee la historia, Dios estaba usando a Egipto en ese momento como uno de sus emisarios. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías,
Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. ¿Se da cuenta? Se le atravesó a Dios en lo que no tenía que atravesársele. No, o sea, Dios es el amo, Dios es el Señor. Él es el amo. Y no importa si sean egipcios, no importa si sean babilónicos, no importa si sean de Judá. El que manda es Él. El que manda es Él. Lo que nosotros no debemos hacer es resistirnos a Él. Eso es lo que no debemos hacer. A veces no entendemos, no entiendo, pero no me voy a oponer a ti, Señor. No entiendo, pero más bien me voy a acoger a tu misericordia. Ayúdame a entender. Eso sí podemos hacer. Señor, abre mis ojos, abre mis oídos. Toca mi corazón. Ayúdame a entenderte, a no ser rebelde contra ti. Ayúdame, Señor. Y a veces solo vamos a entender hasta que obedezcamos, Hasta que obedezcamos. ¿No lo vimos en otras parashá? Que Jacob no entendía el plan de José, ¿se acuerdan? Hasta que obedeció, Dios le habló, ¿se acuerdan? Hasta que obedeció el plan de José, aunque no lo entendiera y fuera el mismo Jacob, a ese Jacob Dios no le había hablado, ¿se acuerdan? Hasta que caminó obedeciendo a Dios, Dios le habló. Así es como dice José. Ve a Egipto y haz como él está diciendo, ¿se acuerdan? Y ahí vas a multiplicarte y todo lo que ya sabemos. A veces así va a ser también. Y aquí vemos Dios siendo soberano sobre todos. Siendo soberano sobre todos. Aquí en esta ocasión, en la última historia, Dios estaba caminando con ese Necao, con ese rey de Egipto. Nada más que el error de Josías fue no creerlo, ¿verdad? No obedecer. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad, Señor? ¿Verdad? Que el Señor nos ayude. Necesitamos mucho reconocerlo a Él, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para pasar a lo que sigue. Señor, te damos gracias por este día. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque somos duros. Porque a veces no nos damos cuenta que te resistimos, Señor. De muchas maneras en nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque no eres tú el malo, somos nosotros. No eres tú el necio, somos nosotros, Señor. Ayúdanos. Reconocemos, Señor, que no vemos. Reconocemos que no te escuchamos bien. Como decían aquellos enfermos en Jerusalén cuando se acercaba el Mesías: Hijo de David, ten misericordia de mí. Abre mis ojos, abre mis oídos. Ayúdanos, Señor, a clamar de esa manera en nuestra vida. Abre nuestros ojos, Señor, nuestros oídos. Ayúdanos a conocer tu voluntad. Ten misericordia de nosotros, Señor. Tennos paciencia cuando no la reconocemos rápido, cuando tantas veces nos tardamos en darnos cuenta. Ayúdanos a no dañar a otros por nuestra necedad. En ese tiempo en el que no te obedecemos y otros pueden salir dañados por nuestra necedad. Perdónanos. Perdónanos. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Te necesitamos. No somos mejores ni que los egipcios ni que los babilónicos, Señor. Te damos gracias por la paciencia que tienes y por haber enviado a tu Hijo. Amén.